Pocos sabían de dónde venía. Quizás de un pueblo olvidado en las montañas de Judá, quizás de una casa sencilla, de esas en las que el tiempo pasa lentamente y los nombres no aparecen en los registros reales. Pero Hanani no necesitaba un escenario para brillar. Era el tipo de hombre que llevaba algo en los ojos, un peso silencioso, como si viera cosas que los demás evitaban mirar. No tenía fama, no tenía riqueza, pero tenía lo que pocos se atrevían a llevar, una palabra viva, clavada directamente del cielo, que ardía por dentro y no dejaba espacio para la cobardía. La gente lo llamaba vidente, y no era porque leyera el futuro como un adivino de feria. Era porque veía lo que nadie más veía, los errores que parecían aciertos, las alianzas que parecían victorias, pero que ocultaban traiciones bajo la alfombra. Hanani tenía ese incómodo don de ver con claridad lo que otros preferían ignorar, y cuando hablaba no era solo con la boca, era con el cuerpo, con el silencio entre las palabras, con la firmeza de quien sabe exactamente lo que está diciendo. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón Muchas gracias. Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. Su nombre significaba El Señor es misericordioso. Y así era. Pero la misericordia que él traía no era de esas suaves que acunan el corazón como una canción de cuna. Era la gracia que despierta, que sacude, que pone el dedo en la llaga para evitar que se pudra. Hanani no tenía miedo de decir la verdad, y eso le costaría caro. Porque en una época en la que los reyes se rodeaban de aduladores, él decidió ser la voz disonante, la piedra en el zapato del poder, la espina que pinchaba la burbuja de la falsa seguridad. Por eso, un día, subió los escalones del palacio, pasos firmes, rostro sereno, mirada directa. El rey estaba allí dentro, rodeado de consejeros y victorias recientes. Pero Hanani traía algo que nadie se atrevía a entregar: confrontación. Y lo que sucedió a continuación lo cambió todo. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. La sala era grande, pero el silencio parecía aún mayor. El rey Asa estaba allí, sentado en su trono, rodeado de consejeros y soldados. Un olor a incienso llenaba el aire, tratando de ocultar lo que realmente se extendía por el ambiente: tensión. Hanani entró sin prisa, no pidió permiso, no hizo reverencia. Su mirada era cortante como un cuchillo y su presencia incomodaba. Asa acababa de asegurar una importante victoria. Había llegado a un acuerdo con el rey de Siria, pagando con plata y oro del templo, y había conseguido lo que quería: intimidar a Israel y recuperar territorio. A los ojos de todos parecía inteligente, un rey estratégico, un hombre con visión de futuro. Pero a los ojos de Dios y a los ojos de Hanani, eso era una traición disfrazada de sabiduría. Sin levantar la voz, Hanani habló, y cada palabra cayó como un martillo sobre mármol. Porque has confiado en el rey de Siria y no en el Señor, tu Dios. Has perdido la oportunidad de vencer para siempre a tus enemigos. La frase resonó en la sala. Un zumbido invadió los oídos de los presentes. Nadie se atrevió a interrumpir. El profeta estaba allí, rompiendo el encanto de la diplomacia con la cruda fuerza de la verdad, y no se detuvo ahí. Hanani recordó al rey el pasado, las victorias que llegaron cuando confió en Dios y no en las alianzas humanas. Ya has vencido a ejércitos más grandes, Asa. Ya has visto lo imposible suceder. Pero ahora, el ahora dolía, porque Asa sabía que era verdad. Pero el orgullo herido es como un animal acorralado.
ataca. El rostro del rey cambió. Apretó los ojos. La mandíbula se le tensó. En lugar de arrepentirse, Asa se levantó como si lo hubieran insultado. La sala se llenó de murmullos y pasos apresurados. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Hanani fue arrastrado. El profeta, que llevaba el cielo en los ojos, ahora miraba el frío suelo de la prisión, y lo que parecía el final era solo el comienzo de lo que vendría después. El sonido del cerrojo resonó en los pasillos de piedra. La celda era húmeda, estrecha, hecha para silenciar a quienes molestaban. Hanani fue arrojado allí como un criminal cualquiera, sin juicio, sin posibilidad de defenderse, solo cadenas y el silencio sofocante de quien se atrevió a hablar demasiado. Pero dentro de él, el fuego de la palabra aún ardía, y eso ni siquiera la cárcel podía apagar. Los días en la prisión no fueron fáciles. La comida era escasa, hacía mucho frío, y el tiempo parecía pasar lentamente, como burlándose de su valentía. Pero Hanani no era un hombre que se doblegara. Sabía que estaba allí por haber hecho lo correcto, y aunque su cuerpo estaba preso, su conciencia era libre. No se arrepentía de ninguna de las palabras que había pronunciado ante el trono del rey. Afuera, nadie más pronunciaba su nombre en voz alta. Era peligroso. La corte se cayó. Los profetas desaparecieron. Los consejeros andaban con pies de plomo. Asa era ahora un rey que no aceptaba ser corregido. Y quien discrepara, conocía su destino. Aún así, algo extraño comenzó a suceder. Lo que debía ser olvidado comenzó a circular en susurros. El encarcelamiento de Hanani se convirtió en leyenda, y de leyenda se convirtió en advertencia. La gente sencilla hablaba de él en las puertas de sus casas. Algunos decían, fue el único que le dijo la verdad al rey. Otros murmuraban, quizás tenga razón. Y en medio de ese murmullo había un joven que escuchaba todo con atención. Un niño que creció bajo el peso de la historia de su padre. Alguien que no olvidaba los ojos firmes de Hanani, ni la fuerza de aquellas palabras pronunciadas ante un trono. Se llamaba Jehú, y aunque aún no lo sabía, aquel niño llevaba en las venas el mismo fuego que llevó a Hanani a la cárcel. Un fuego que muy pronto encontraría su propio camino para encender nuevas verdades. Jehú creció con la imagen de su padre grabada en la memoria como una cicatriz en carne viva. No era un recuerdo bonito, ni romántico. Era duro, era real. Recordaba a la gente cuchicheando en las esquinas, diciendo que Hanani estaba loco, que había provocado al rey. Pero también había quienes hablaban con respeto, casi con miedo, como si estuvieran mencionando a un hombre que había visto cómo se cerraba el cielo y aún así se había mantenido en pie. En la casa donde se crió Jehú no había lujos ni estatus, pero había una herencia silenciosa, el coraje. No se hablaba de ello en voz alta, pero estaba allí, en los gestos contenidos de su madre, en la forma firme de cerrar la puerta, en la mirada cansada de quien había perdido a su marido por la justicia de los hombres, pero lo había ganado por completo, en la justicia de Dios. Jehú creció escuchando las historias, no de los héroes que vencían, sino de los que se enfrentaban. Sabía que algún día llegaría su hora, no por ambición ni por deseo de venganza, sino porque ese tipo de llamada no se elige, te elige a ti. Y cuando llegó, fue como un trueno rompiendo el cielo despejado. Dios lo llamó no para repetir las palabras de su padre, sino para continuar la misión que aún resonaba entre las paredes de la celda donde Hanani había estado preso. Y el primer nombre de su lista no era pequeño, Baasa, el rey de Israel. Jehú partió sin ceremonias. Llevaba en sus manos la misma verdad cortante que un día le quitó la libertad a su padre. Baasa era poderoso, temido, dueño de ejércitos y altos muros, pero Jehú no iba a medir fuerzas. Iba a anunciar que ningún trono es más grande que la palabra de Dios,
Y cuando finalmente se encontró cara a cara con el rey, no había temblor en su voz, solo la firmeza de quien ha nacido marcado por una historia que aún estaba lejos de terminar. Baasa miró a Jehú como quien mira a un insecto molesto. Quizás esperaba adulación, quizás otro de esos discursos enrevesados que suelen escuchar los reyes. Pero Jehú no tenía tiempo para rodeos. Cuando abrió la boca, las palabras salieron como una flecha certera, directamente al pecho de la arrogancia. Porque te has exaltado a ti mismo y has andado en los caminos de Jeroboam, haciendo pecar a Israel, el Señor eliminará tu descendencia. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para dar espacio a esa sentencia. Jehú no temblaba. Era joven, pero no era débil. Llevaba sobre sus hombros el peso del encarcelamiento de su padre y en sus venas la sangre de quien había sido moldeado en el fuego de la verdad. Baasa intentó ocultar su reacción, pero era tarde. Aquella palabra ya había sido pronunciada y no habría vuelta atrás. Dios había decidido. El reinado de Baasa sería cortado de raíz, sin heredero, sin recuerdo, sin legado, solo polvo. Esa no fue la única vez que Jehú fue llamado para enfrentarse a reyes. Después de Baasa vinieron otros nombres, otros escenarios, otros mensajes, todos con el mismo tono: la verdad sin maquillaje. Jehú se convirtió en más que un profeta. Se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Fue él quien escribió los hechos del rey Josafat, un rey diferente, que intentó seguir el camino correcto. Jehú no solo profetizaba, sino que registraba la historia con los ojos de quien veía más allá de los hechos humanos. Es como si cada una de sus palabras fuera un ladrillo que construía un puente entre lo que su padre había comenzado y lo que aún estaba por venir. Porque incluso cuando todo parecía resuelto, el pueblo seguía oscilando. A veces confiaban en Dios, otras buscaban alianzas con pueblos vecinos, y en medio de esa inestabilidad, las decisiones de Asa, el viejo rey de Judá, aún resonaban. La decisión de confiar en Siria, el desprecio por la reprimenda de Hanani, el corazón endurecido. Todo ello seguía teniendo consecuencias, y éstas llegarían antes de lo que se imaginaba. En aquellos días, Judá parecía caminar sobre una cuerda floja, un pueblo dividido entre la fe en el Dios de sus padres y la tentación de resolverlo todo con la fuerza de sus propios brazos. La guerra acechaba. Israel, al norte, se armaba como quien prepara una emboscada, y Asa, cansado de esperar ayuda de arriba, decidió actuar por su cuenta. Fue entonces cuando surgió la idea de comprar ayuda. Sí, comprar. Tomó plata y oro directamente del templo, el lugar más sagrado, y lo envió como pago a Ben-Hadad, rey de Siria. La propuesta era clara: rompe tu alianza con Israel y ven a luchar a nuestro lado. Y funcionó. Israel retrocedió, las ciudades fueron recuperadas y Asa salió victorioso. Pero fue una victoria con un sabor amargo, porque cambió la fe por la estrategia. Cambiar la confianza en Dios por acuerdos humanos nunca sale gratis. El pueblo aplaudió. Al fin y al cabo, una victoria es una victoria, ¿no? Pero Dios no se deja impresionar por las apariencias. Él ve lo que nadie ve, el corazón. Y el corazón de Asa ya no era el mismo que el de aquel rey, que un día buscó al Señor con ayuno y oración. Ahora era el corazón de un hombre que prefería resolver las cosas con el papel y la espada. Fue en ese preciso momento cuando Hanani apareció con sus palabras afiladas, no como enemigo, sino como advertencia, como alguien que intentaba evitar que el rey cavara su propia tumba con sus propias manos. Pero Asa estaba ciego, el orgullo se había apoderado de él, la política se había convertido en religión, y el profeta en una molestia que debía ser silenciada. Pero la verdad, aunque reprimida, sigue viva, y Dios, aunque ignorado, sigue actuando. Asa creía que tenía el control,
Pero algo mucho más grave comenzaba a crecer dentro de él, y no era solo una crisis política, era algo físico, algo que en poco tiempo le afectaría los pies y cambiaría su forma de caminar, por dentro y por fuera. Nadie se dio cuenta de inmediato. Al principio solo era un dolor leve, un ardor en los pies, como si hubiera pisado brasas invisibles. Asa pensó que era cosa de la edad, tal vez el peso de las batallas o el frío de las madrugadas en los pasillos del palacio. Pero pasaron los días y el dolor aumentó. Se apoderó de los talones, subió por los tobillos y se convirtió en una herida. Ya no podía caminar sin cojear y poco a poco quedó atrapado en su propio trono. El rey que antes marchaba al frente de los ejércitos, ahora apenas podía salir de su habitación. Pero incluso con el cuerpo destrozado, Asa se mantenía firme en una obstinación que parecía hecha de piedra. No buscó al Señor, no preguntó, no rezó, no ayunó. En cambio, llamó a médicos, curanderos, consejeros. No tenía nada en contra de la medicina, claro, pero Asa no buscaba la cura, huía del enfrentamiento. Era como si tuviera miedo de levantar la vista y encontrarse con el mismo Dios al que un día había ignorado, y en el fondo lo sabía. Sabía que ese dolor no era solo físico, era el reflejo de un alma que había dejado de escuchar. El rey se estaba consumiendo por dentro, no solo por la enfermedad, sino por el silencio que se había creado entre él y el cielo. El mismo silencio que comenzó el día en que mandó arrestar a Hanani. Mientras tanto, el pueblo observaba desde lejos. Nadie se atrevía a tocar el tema. Los consejeros evitaban la mirada del rey, y el palacio, antes lleno de celebraciones, ahora parecía una casa de espera. Pero Dios seguía hablando, y quienes aún tenían oídos entendían. Las consecuencias de confiar más en los hombres que en Dios no se detienen en el acto, se extienden, como una grieta que comienza pequeña, pero que pronto atraviesa toda la pared. Afuera, la vida seguía. Pero dentro del palacio, el tiempo parecía haberse detenido, como si incluso los relojes se negaran a avanzar. Asa ya no salía. La enfermedad en sus pies ahora era solo un reflejo de lo que sucedía en su interior. Un rey inmovilizado por su propia elección. No eran las heridas las que lo ataban, era el silencio entre él y Dios. Un silencio que comenzó el día en que encerró a Hanani y que ahora, años después, aún pesaba en el aire como polvo antiguo que nadie se atrevía a barrer. Los sirvientes caminaban de puntillas. Los médicos iban y venían, sacudiendo la cabeza, tratando de disimular su impotencia con ungüentos y promesas vacías. El pueblo preguntaba, cuchicheaba, especulaba, pero nadie decía lo que todos sabían. Asa estaba cosechando lo que había sembrado, y la cosecha era amarga. El mismo rey que un día destruyó altares paganos, que reformó la adoración al Dios de Israel, ahora terminaba sus días rodeado de dudas, dolores y un silencio que no hacía más que crecer. Mientras tanto, Hanani seguía preso. No había sido liberado, ni rehabilitado, ni homenajeado como hombre justo. Sin embargo, su nombre ya no había caído en el olvido. En las esquinas de Jerusalén, los ancianos contaban a los jóvenes sobre el vidente que habló con valentía. En los campamentos, los soldados repetían sus palabras como quienes intentan recordar que la verdad todavía vale la pena. Y fue en ese clima, entre el dolor del rey y el recuerdo del profeta, que comenzó a formarse una nueva generación. Una generación que ya no tenía miedo de mirar los errores del pasado y preguntarse, ¿dónde fue que todo comenzó a desmoronarse? Uno de esos hombres sería Josafat, hijo de Asa, heredero al trono y alguien que observaba todo con ojos atentos. Sabía que lo que heredaba no era solo un reino, sino también una historia llena de grietas ocultas, y que tal vez aún había tiempo para cambiar el final.
Hanani nunca salió de la cárcel, al menos no según los registros. Ningún relato dice si fue liberado, si murió allí dentro, si volvió a ver el rostro de Asa. Es como si hubiera desaparecido en la sombra de la celda, pero hubiera dejado la luz encendida por donde pasó. Y esa luz seguía viva en la memoria del pueblo, en los ojos de Jehú, en las decisiones de Josafá. Era extraño, un hombre que habló tan poco, pero causó tanto revuelo. Hanani no escribió libros, no realizó milagros, no lideró multitudes. Solo dijo lo que había que decir en el momento más difícil al hombre más poderoso de Judá. Y eso fue suficiente para grabar su nombre en el tiempo. No como héroe, sino como advertencia. Los más atentos decían que el silencio sobre su fin era en realidad el mayor de los mensajes. Dios no necesitó mostrar cómo terminó la vida de Hanani, porque su historia no terminaba en él. Continuaba en las decisiones de los que vinieron después. En cada generación que leía sobre Asa, allí estaba Hanani, entre líneas, recordando el precio de callar la verdad. Josafat, que ya crecía dentro de los muros del palacio, veía lo que nadie decía. Observaba a su padre postrado, enfermo, en silencio. Recordaba el nombre del profeta, el día en que todo cambió, la prisión que comenzó fuera, pero terminó en el corazón del rey. Y en el fondo, una pregunta insistía en volver. ¿Cómo sería liderar de otra manera? Y fue en ese tiempo de silencio y recuerdo que Jehú, ahora maduro, tomó pluma y pergamino. Escribió los hechos de Josafá. No como quien anota hechos por obligación, sino como quien entiende el valor de la memoria, porque hay historias que no pueden olvidarse, y hay errores que si no se cuentan, vuelven a suceder. El tiempo pasó y el nombre de Asa fue enterrado junto con él. Una tumba de rey, llena de honores externos, pero silenciosa por dentro. En su lugar, Josafá asumió el trono, y trajo consigo algo que no se veía desde hacía mucho tiempo, un corazón inquieto. No quería repetir los mismos errores. Había visto a su padre consumirse en vida, atrapado en sus propias decisiones, y sabía, en lo más profundo de su ser, que todo había comenzado con el rechazo de una verdad pronunciada por un solo hombre. La sombra de Hanani aún rondaba el palacio, no como un fantasma, sino como un recuerdo vivo, un recordatorio constante de que la verdad, por dura que sea, es un regalo poco común, y de que el precio por ignorarla puede durar toda una generación. Josafá leyó los registros escritos por Jehú, vio con sus propios ojos el rastro de la historia y decidió tomar otro camino. Derribó altares, buscó a Dios, intentó reparar lo que se había roto, aunque no todo pudiera reconstruirse. Mientras tanto, la historia de Hanani seguía extendiéndose como el fuego en la paja seca, de boca en boca, de padres a hijos. Algunos decían que fue como una antorcha encendida en una noche de tormenta. Otros comparaban su valentía con un trueno en medio de un culto silencioso. No tuvo seguidores, no formó una escuela, no fundó un linaje, pero sembró algo que no se apagó, la urgencia de escuchar la voz de Dios, incluso cuando molesta. Y así, sin necesidad de volver a la escena, Hanani siguió influyendo en el curso de los acontecimientos. Un profeta sin escenario, sin focos, pero con raíces profundas. Raíces que sostuvieron decisiones, moldearon futuros y abrieron el camino para que todo un pueblo volviera a aprender lo que significa confiar de verdad. Ahora, mirando esta historia desde la distancia, se puede sentir que no fue escrita solo para ese momento. Porque las preguntas que rodeaban a Asa, las palabras que salieron de la boca de Hanani y las decisiones que Josafat tuvo que tomar, siguen rodeándonos hoy. El tiempo borró los rostros, pero no borró las señales. La historia de Hanani sigue ahí, firme, como una piedra que la lluvia no desgasta. Él era solo un hombre, uno solo,
sin espada, sin título, sin multitudes aplaudiéndole. Pero cuando fue necesario, habló, aún sabiendo el precio, incluso ante un rey, incluso sin garantía de un final feliz. Y ahí es donde reside una de las mayores lecciones. Hanani no habló para ganar debates, ni para ser recordado. Habló porque era lo correcto, porque callar habría sido peor, porque cuando la verdad calla, la mentira se da un festín. Su valentía no nació del deseo de cambiar el mundo, sino de la convicción de que no podía ser cómplice del error, ni fingir que no lo veía. Él lo vio, y quien ve, tiene responsabilidad. De Hanani, aprendemos que decir la verdad puede costarnos algo, a veces todo, pero también aprendemos que callar puede costar mucho más. Vemos que Dios no se olvida de quienes lo representan con fidelidad, incluso cuando nadie más parece darse cuenta. El nombre de Hanani ha traspasado reyes, fronteras y generaciones, y sin haber buscado la grandeza, dejó un legado mayor que muchos de los que vistieron coronas. Con Asa aprendemos el otro lado, cómo el orgullo endurece el corazón, cómo es fácil confiar en alianzas, en estrategias, en fuerzas humanas, y olvidar que Dios es quien sostiene todo. Asa comenzó bien, pero se perdió en el camino. Y todo comenzó con una decisión: rechazar la corrección. Y ahí está la elección ante todos nosotros. Somos Asa cuando rechazamos la confrontación y nos aferramos al control. Somos Josafat cuando aprendemos de los errores y decidimos cambiar de rumbo. Pero cuando elegimos la verdad, aunque duela, aunque nos cueste, entonces sí, somos como Hanani, y el mundo necesita más personas así. Si te gustó la historia de Hanani y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.